día 8 del jueves. Todos estamos contentos, aunque no todos creamos en las festividades nacionales estas, pero bueno, el hecho de tener una semana prácticamente de vacaciones, un superpuente de estos de... Yo he intentado hacer cosas, gestión esta semana, imposible. Llamabas el lunes, festivo, como si fuera festivo. El miércoles, lo mismo. El viernes, no vamos a ir a trabajar por un día. Bueno, la cuestión es, ¿qué festividad nacional celebrábamos el jueves? ¿Lo sabéis? Cuando éramos jóvenes decíamos al pont de la Purísima, ¿verdad? El puente de la Purísima. Bueno, se celebra como fiesta nacional, ahí va eso, en un estado laico. La fiesta nacional es la Inmaculada Concepción de María. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, yo vengo de una familia católica, nos enseñaban, de pequeño me llevaron a una guardería religiosa y nos enseñaban a rezar el Ave María. Ave María, Ave María Purísima, me parece que decía algo así, sin pecado concebida. ¿Vale? Esto es lo que se celebra el día 8. La fiesta nacional española de la Inmaculada Concepción o de la Purísima es celebrar la Inmaculada Concepción de María. Es decir, para el catolicismo romano, la Virgen María no tiene pecado, ni siquiera fue concebida con pecado. Está completamente libre de todo pecado, del pecado original, es decir, el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que nos afecta a todos, y lo digo con todo el respeto, al Papa de Roma también, nos afecta a todo ser humano, ¿no? Excepto a Jesucristo. Esto es lo que nos dice el texto de hoy. Excepto Jesús, todo ser humano es afectado por el pecado, tiene la naturaleza pecaminosa y confirmará este hecho con sus actos o sus omisiones de pecado a lo largo de su vida. Entonces, realmente nosotros honramos, respetamos y apreciamos a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Nada de lo que voy a decir tiene que ver con una mala actitud hacia María. ¿Por qué? Porque es la madre de nuestro Señor y Salvador. En ese sentido, nosotros creemos todo lo que la Biblia dice acerca de María, que es llena de gracia, que el Señor la escogió, que es la madre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Honramos a María, lo que no hacemos es adorarla. Y lo que no hacemos es creernos los dogmas que a partir de 1854, porque el dogma de la Inmaculada Concepción data de 1854, eso no lo creemos. ¿Por qué? Porque son dogmas, son tradiciones, hay dogmas posteriores a este, y todos tienen que ver con María o con el Papa. Es decir, cuando el Vaticano perdió su poder temporal, militar, político, que todavía lo tiene, entonces empezaron a salir dogmas muy tardíos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y eso no lo creemos, porque no lo dice la Biblia. Nosotros creemos profundamente y respetamos lo que dice la palabra de Dios, y la Biblia no habla de María en esos términos. María fue, como nosotros, un ser humano afectado por el pecado, no su hijo, no Jesús. Y esto es lo que dice el texto que hemos escuchado cuando ha leído Eva. Jesús, sí fue concebido sin pecado, por la obra poderosa y santa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Jesús nació sin pecado, fue concebido sin pecado. María era virgen, no había ninguna mediación humana, ningún deseo carnal, ninguna relación íntima, y Dios hizo el gran milagro sobrenatural de que María quedara encinta y que después naciera Jesús sin ningún contacto con el pecado humano. Dios fue el que germinó la semilla en el seno de María por el poder sobrenatural y santo de su Espíritu. Esto es lo que dice el texto bíblico. Así que
Como os decía, vamos a intentar ahondar en el verdadero significado de la Navidad que nos da a conocer este texto. El significado de la Navidad que tiene que ver con lo que Dios nos revela, nos da a conocer qué significa la Navidad. No lo que dicen las tradiciones, ya sabéis, hoy en día ¿qué es la Navidad? Fiestas, reuniones familiares, grandes comidas, regalos, es una gran campaña comercial, es la gran campaña comercial del año. Esto es lo que significa la Navidad en nuestra época, pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa, mucho más profunda, mucho más sincera, mucho más auténtica. Vamos a ver, vamos a intentar centrarnos en estas tres preciosas revelaciones de Dios acerca del verdadero significado de la Navidad. La primera de estas revelaciones de Dios es que la concepción de Jesús fue sobrenatural, obra directa del Espíritu Santo. En aquella época les costaba todavía más de creer que a nosotros. ¿Por qué? Porque todo embarazo obedecía a la inseminación de un óvulo femenino, ya sea en los humanos o en los animales. Pero hoy en día sabemos que hay inseminaciones, ¿no?, fertilizaciones in vitro de óvulos o incluso óvulos que han sido inseminados, que han sido fertilizados y que han sido congelados y que después se implantan y pueden dar a luz preciosos bebés. Entonces, ¿es imposible para Dios hacer algo como lo que leemos en la palabra de Dios? Dios ha hecho posible que estas niñas tengan una energía inagotable, ¿verdad? Yo estoy temiendo, digo, como me den 7 vueltas como la ciudad de Jericó, no sé si me voy a tener que derrumbar aquí delante de vosotros. Bueno, como os decía, la primera de estas revelaciones es que la concepción de Jesús fue sin pecado, fue sobrenatural. No porque las relaciones de un hombre y una mujer sean consideradas pecado en la Biblia. Nunca se ve así. Esto fue algo posterior de las tradiciones místicas, ascéticas, de que todo lo carnal es pecado, de que los que no tienen relaciones íntimas con el otro sexo son más santos que los que sí las tienen. Esto ha sido algo añadido, posterior, tradiciones, que es ajeno a la palabra de Dios. La palabra de Dios da libertad al ser humano para casarse o no casarse, para vivir soltero y célibe o para no hacerlo, pero lo cierto es que siempre que se habla del matrimonio es con la bendición de Dios en su palabra. Nunca es considerado como algo de segunda categoría o menos santo que aquellos que no están casados. Después la Iglesia exaltó la vida monástica, el celibato, bueno, hasta el punto de prohibir a los sacerdotes y a los monjes de las órdenes monacales el casarse, con todos los problemas que eso ha traído, terribles problemas de homosexualidad, pederastia y cosas gravísimas que han sucedido, porque no podemos poner al ser humano como si fuera una olla a presión, ¿no?, y cerrar y reprimir todos los instintos naturales que Dios ha puesto sin que esto salga por algún lugar y a veces salga de la peor manera. Entonces, por favor que no se graben todas estas cosas, si no, no sé qué va a pasar cuando salga. Bueno, hemos de decir lo que sentimos y lo que acabo de decir es lo que siento y así lo digo, así de claro lo digo. Y con todo mi respeto hacia las personas que quieran hacer la opción de soltería, celibato, de vivir orando para Dios, consagrados a Dios, de la manera que ellos piensen que es mejor. Tienen todo mi cariño, tienen todo mi respeto, pero la palabra de Dios no lo plantea como un camino superior, más santo, al contrario, ¿no? Lo que siempre hace la palabra es que el designio de Dios, el diseño de Dios para el ser humano, que creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo creced y multiplicaos, ese es el plan de Dios para el ser humano. Y eso es lo que cuenta con la bendición de Dios. Entonces no sabemos de algunas cosas de dónde se las han sacado realmente, porque cuando lees la Biblia y la relees y la vuelves a estudiar, no lo encuentras por ningún sitio. Algunas de las tradiciones que la Iglesia ha querido imponer
a amplios sectores de la Iglesia como son el sacerdocio y las órdenes monacales. Jesús es santo desde su concepción, lo dice el texto en el versículo 20. José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu, es santo. Si leemos esto mismo en Lucas, veréis que dice algo muy parecido. Le pregunta a María al ángel, a ver, ¿cómo me voy a quedar embarazada si no conozco varón, si no he tenido relaciones con varón alguno? ¿Cómo será esto?, le pregunta María al ángel. Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no es imposible que una mujer estéril conciba, y para Dios tampoco es imposible que una mujer virgen, que no ha tenido relaciones con varón, quede embarazada. Esto es lo que sucedió con María por el infinito poder del Espíritu Santo, porque era el plan de Dios que su Hijo fuera santo desde su concepción, y es del único del que se dice que ha vivido resistiendo toda tentación, semejante a nosotros, plenamente hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, sujeto a las situaciones de cansancio, de hambre, de sueño, de estrés, de agotamiento, sujeto a las tentaciones y a la opresión del diablo que estaba encima de él intentando hacerle tropezar y caer en pecado. Pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Y esto, cuando la Biblia habla de esto, nunca incluye a María en esta excepción. Dice, porque todos han pecado, ¿no? Es un mensaje de la Biblia que se repite muy a menudo. Todo ser humano es pecador. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo hay una excepción, que es Jesús, el cual resistió toda tentación. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos puede salvar porque fue concebido en santidad, sin pecado, y porque se mantuvo sin pecado en santa y perfecta obediencia a Dios hasta el final. Y por eso el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo cuando se sacrifica en nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros y a nuestro favor delante de Dios. Así que cuando sucede esto, dice el Evangelio de Mateo, se cumple la profecía dada 700 años antes por el profeta Isaías, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel, que es y significa Dios con nosotros. Aquí tenemos pues estas grandes verdades reveladas por Dios. Jesús, el Verbo, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, aquel que es el Rey de Reyes, que iba a reinar para siempre, cuyo reino no iba a tener fin. Jesús nos dice que nosotros también podemos experimentar algo de esto tan sobrenatural que Él vivió desde su concepción cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Dice así el Evangelio de Juan, que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, es el que da a conocer de una forma perfecta. Y si queremos ir a Dios, tiene que ser por medio de Él. El Verbo eterno, el Verbo, la palabra de Dios todopoderosa que había creado todas las cosas, la palabra que era Dios desde un principio, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. Y Él nos ha dicho que a todos los que le recibieron como su Señor y Salvador, a todos los que creen en su nombre, el significado del nombre ya sabéis cuál es, ¿verdad? Jesús, el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. A todo el que cree en su nombre les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Fijaros bien en lo que viene a continuación. Es decir, tú también puedes ser hijo de Dios. Tú también puedes experimentar lo sobrenatural de un nuevo nacimiento, de nacer de la palabra y del Espíritu. Para ello, estas personas no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en común con Jesús, el que fue concebido de una forma sobrenatural de la Virgen María, que también nosotros podemos nacer de Dios por su palabra, por su Espíritu, podemos nacer de nuevo y podemos conocer a Dios de una forma personal si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su nombre, en el significado de su nombre, que es Jesús, el que nos salva de nuestros pecados. ¿Sabéis? El texto acaba diciendo, si volvemos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 25, a ver si esto os suena. Resulta que José hizo caso de lo que el ángel le dijo en sueños, de lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hasta ese momento, José, que estaba desposado con María, estaba en un periodo de un año en el que ya oficialmente se había desposado con María, su mujer, pero iban a esperar un año hasta unirse en matrimonio y tener relaciones, hasta celebrar las bodas y tener relaciones maritales. Esa era la costumbre para los judíos. Normalmente las bodas eran acordadas por los padres cuando eran muy niños o cuando eran muy jovencitos. Después de esto había un momento en que había el desposorio oficial, es decir, ya legalmente se firmaban los papeles y aquellas personas estaban desposadas, estaban casadas, aunque no se consumaba hasta un año después. ¿Vale? Entre otras cosas, se esperaba un año por si la novia estaba embarazada. ¿Qué es en este caso? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Por eso leemos que José se estaba planteando darle una carta de disolución matrimonial a María, una carta de divorcio, en secreto, para no tener que pasar por un proceso público y disolver su desposorio oficial. Entonces, cuando el ángel se le aparece y le dice, no lo hagas, porque el embarazo de María no es que te haya sido infiel con otro hombre, sino que es por obra y gracia del infinito poder de Dios por su Espíritu Santo. Y entonces le explica, van a hacer de ella el Salvador del mundo, el hijo de David, el que va a sentarse para siempre en el trono del rey David. Bueno, hay toda una serie de revelaciones y José, cuando despierta del sueño en el que ángel le revela todas estas cosas, hace como le ha mandado, recibe a su mujer como si no estuviera embarazada y se hace cargo de ese hijo. ¿De dónde viene el hecho de que a los Josés nos llamen Pepes? ¿De dónde viene eso? Pues viene de que José, sin ser el padre biológico, se hace cargo como padre putativo. Esa palabra suena rara, pero es una palabra noble, es el padre legal del niño que va a nacer, se hace cargo, lo adopta, en todos los sentidos se hace cargo de sus responsabilidades paternales, es él quien lo va a alimentar, bueno, María a través de su función como madre, ¿no?, que lo va a amamantar, que lo va a cuidar, pero él también va a proveer para la familia y va a protegerlos hasta que el niño alcance la edad en la que va a cumplir el ministerio de Dios para él. Entonces lo que vemos aquí es, versículo 25, que José no conoció
no conoció a María, su esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le pone, obedientemente, le pone por nombre Jesús. ¿Qué significa esto de que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Bueno, la palabra conocer en la Biblia habla de un conocimiento íntimo, de relaciones íntimas, y se aplica como un eufemismo, una forma bonita de decir, no tuvo relaciones maritales con su esposa hasta que María dio a luz a José, dio a luz a Jesús. Y hasta que María se recuperó del parto, ¿no? Porque la ley establecía un periodo de recuperación para la esposa hasta que ellos, llegado el tiempo de su purificación, se presentaron en el templo, María y Jesús, para presentar el sacrificio. Ese era el momento a partir del cual los esposos podían volver a tener relaciones. Nos explica este momento de presentarse al templo del Señor, Lucas capítulo 2. Bien, entonces esto no nos cuadra, ¿verdad? No nos cuadra con las tradiciones, porque otro de los dogmas tardíos de la Iglesia Católica Romana es que María fue siempre virgen. Fue virgen antes del parto, lo creemos totalmente, porque es lo que dice la palabra de Dios, que fue virgen, que no tuvieron relaciones. Esto es exactamente lo que dice el texto. José no tuvo relaciones maritales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero se sobreentiende que después sí, porque Jesús tenía muchos hermanos y hermanas, y porque el texto dice que no la conocía, no tenían relaciones hasta ese momento, lo cual en un sentido da a entender que después ya no fue así. Entonces, como veis, las tradiciones humanas van añadiendo a la palabra de Dios y caen en el error de lo que decía Jesús, que con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. ¿A quién hemos de hacer caso? ¿A los dogmas, a los concilios o a lo que dice la palabra de Dios? Hemos de hacer caso con toda sencillez a lo que dice su palabra. Así que, con todo el respeto, con todo el respeto hacia María y hacia lo santo de las relaciones entre marido y mujer a lo largo de toda la palabra de Dios, para nosotros María no pierde dignidad por el hecho de que después fuera una esposa normal, que crió una familia muy numerosa con el esfuerzo de José y suyo. Al contrario, para nosotros esto no la desmerece, sino que la honra. ¿Vale? Porque no consideramos que el hecho de que no tuviera relaciones fuera algo que la hace superior a los demás. Sobre todo porque la palabra de Dios, como os decía, en esta traducción y en lo que explican los evangelios, dan a entender que era una familia normal, con dos esposos que se amaban, que se relacionaban y que tuvieron otros hijos e hijas. La segunda revelación es el nombre de Jesús. Vamos a fijarnos en esto, lo que le dice el ángel a José, versículo 20, versículo 21, dice: recibe a María como tu mujer, porque ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y entonces explica lo que dice a continuación, dice: se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la revelación del significado de la Navidad es este. El nombre de Jesús tenía un pleno significado. No es como nosotros. Yo no sé, mis padres me pusieron José porque tenían un abuelo que se llamaba José. Y porque Luis le gustaba a mi madre, ¿no? Y entonces mi hermano se llama Pedro porque teníamos un abuelo, el otro abuelo se llamaba Pedro. Y así, ¿no? O a veces le ponemos un nombre a nuestros hijos por honrar a alguien que para nosotros es muy especial, aunque no sea de la familia, o porque queremos ser originales, a veces pobres hijos, ¿eh? Algunos son tan originales que tienen que estar explicando cómo se llaman toda la vida
con largas explicaciones. En un sentido a nosotros nos ha pasado algo parecido, ¿verdad, Dan? ¿No se llama Daniel, Dan? No, se llama Dan. ¿No se llama Dani? No, se llama Dan. Era así. Bueno, perdónanos, hijo. Quisimos ser un poco Dan, ¿Qué pasa eso? Totalmente, ¿no? Sí, pues en el caso de Jesús, y para los hebreos el nombre tenía que ver con el significado. El nombre de Jesús llevaba grabado su significado y el significado de su misión, de la misión que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? Salvarnos. Salvarnos de nuestros pecados. Algunos pensaban que Jesús era como un líder político militar que les iba a salvar de los romanos, que les tenían oprimidos, esclavizados, que les hacían pagar tributos, impuestos, que les dominaban militarmente. No. Jesús, lo dice bien claro el texto, vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Tan grave es esto? El pecado del ser humano es algo, parece una palabra anticuada que hoy en día ya nos da un poco de vergüenza utilizarla, ¿no? Pero no, sigue siendo plenamente vigente, porque el pecado es orgullo, egoísmo, el pecado es violencia, mentira, el pecado es falsedad, es egocentrismo, egolatría, el pecado es mirar por lo mío, el pecado es no respetar a los demás. El pecado sigue siendo una terrible realidad que nos destroza la vida y que destroza las relaciones más importantes que tenemos. Empieza en el seno del matrimonio, afecta padres e hijos, hijos y padres, afecta entre hermanos de la misma familia, afecta en el ambiente de trabajo, en el ambiente de los compañeros y compañeras de estudios, el bullying, el mobbing, ¿verdad? Esto es el pecado. Es algo tan actual como esto. Es algo destructor. Es algo que rompe al ser humano, que rompe sus relaciones. Trae destrucción y ruptura. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y esto es de lo que vino a salvarnos Jesús. Y cuando Él lo hace, todo empieza a cambiar, desde dentro hacia afuera. Hay grandes cambios, de una forma gradual, a veces no se notan tanto, depende de nuestra entrega a Dios, de nuestra consagración, de nuestro celo, de nuestro esfuerzo para que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero hay cambios notables, visibles, palpables, y si no, es que quizá no hemos nacido de nuevo, es que quizá no somos salvos, porque si lo somos, se notarán que Dios está en nuestra vida para salvarnos del pecado que nos destruye. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues que nuestro Señor recibe el nombre que es sobre todo nombre. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que Jesús ha recibido el nombre sobre todo nombre y que en su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. La palabra es muy clara cuando nos dice que solo hay un nombre bajo el cielo que podemos invocar para ser salvos y que es precisamente el nombre de Jesús. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, a aquel que le puso por nombre Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esta es la voluntad de Dios, el darnos a Jesús como el don más precioso que podamos imaginar, y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos espiritualmente y experimentar la salvación. Él es quien nos justifica, quien nos perdona, quien nos da la paz, quien nos da la vida eterna. Así que podemos vivir con gozo, con paz y con esperanza, porque sabemos
que el nombre de Jesús no es arbitrario, no es una etiqueta sin significado, sino que realmente Él nos ha salvado de nuestros pecados. A todos los que crean en Él y se arrepientan de sus pecados, Dios les ha salvado por medio de Jesús. Esta es la segunda revelación, el santo nombre de Jesús que podemos invocar para ser salvos. Pero seríamos injustos si no habláramos brevemente del significado de Emmanuel. Emmanuel es un nombre hebreo que aparece en la profecía de que Jesús iba a nacer de una virgen y que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Si os fijáis en castellano vamos al revés. La palabra Él significa Dios, que aparece al final de Emmanuel. La palabra En significa con, y la palabra Manu significa con nosotros, ¿no? En realidad lo que dice el texto hebreo es con nosotros Dios. Este es el significado del nacimiento de Jesús. Dios se iba a hacer presente, se iba a hacer humano, se iba a hacer una persona como nosotros, pero sin pecado, en la persona de ese bebé indefenso que necesitaba el calor y la leche de su madre, que necesitaba la provisión y la protección de su padre para poder sobrevivir, que nació en un establo porque los seres humanos fuimos tan insolidarios, tan inmisericordes, que no quisimos ni darle una habitación en un rincón de una casa. Así que, hermanos, Dios con nosotros. Jesús es aquel que siendo la palabra todopoderosa de Dios, el que lo ha creado todo, el que estaba siempre con Dios, el que es Dios, se había hecho un bebé para nacer en un mundo de pecado, en un mundo terrible, en un mundo sujeto a la maldad, al egoísmo, a la violencia de los espíritus malignos, y salvarnos de esa manera, viviendo con nosotros y como nosotros, para llevar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es Jesús, pues que es el unigénito Hijo. Nosotros somos hijos porque hemos sido adoptados, pero Él es Hijo porque ha nacido de una forma sobrenatural, concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. Él es único, el unigénito. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por amor, por adopción, porque Dios nos ha engendrado espiritualmente. Pero de Jesús se nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que solo podemos llegar al Padre a través de Él. Cuando Jesús dijo estas palabras, uno de sus discípulos le preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le respondió: ¿tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Así que Jesús, el Hijo eterno, eternamente engendrado, es plenamente hombre, plenamente Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria. Él es la personificación corporal de su esencia divina. Realmente Jesús, cuando le conocemos, sabemos que estamos en buenas manos, que estamos en el camino y que un día estaremos en la presencia del Padre, porque el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Jesús es Dios con nosotros, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder perdonarnos y llevarnos al Padre. Jesús es Dios con nosotros porque consuela al que sufre, porque libera al oprimido por los espíritus malignos, porque bendice a los pobres en espíritu, a los mansos y humildes, a los que lloran por su pecado, a los que tienen hambre y sed de justicia, porque nos libera de la angustia y la ansiedad, porque sana a los enfermos, porque da de comer a los hambrientos. Jesús es Dios con nosotros porque da paz y descanso a los agotados
y porque da perdón a los pecadores que se arrepienten y porque salva a los que le buscan de corazón. Él ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Hermanos, entonces, ¿qué hemos de hacer en la Navidad? Si la Navidad significa esto, hay tres grandes revelaciones: que Jesús ha nacido de una forma sobrenatural, sin pecado desde el momento que fue concebido, que Jesús es el que nos salva de nuestros pecados, que Jesús es Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad ahora que sabemos eso? Pues la debemos celebrar como lo hizo Jesús, siendo sensible a las necesidades de los que sufren, de los que no tienen, de aquellos que están privados de poder, de dinero o de belleza, de aquellos que más nos necesitan. Jesús nos llama a compartir, a gastar y desgastarnos por aquellos que necesitan un poco de lo que nosotros tenemos y de lo que Dios nos ha dado. Jesús nos llama a ser como el buen samaritano, que cuando vio a una persona herida, que los religiosos, ¿verdad?, el levita y el sacerdote dejaron tirado, el buen samaritano se paró, le curó, le llevó y de su dinero le pagó la estancia para que se recuperara. Hermanos, eso es la Navidad, que nosotros seamos como Jesús un poquito, que nos parezcamos y que queramos hacer lo que Él hizo, de sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y ser sensibles y empáticos a la mucha necesidad, sufrimiento y pobreza material y espiritual que hay a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, ahora voy a pedir a Maite, bueno, ella ha salido, entonces, ¿la vas a buscar? Bueno, vamos ahora, como parte de nuestro culto y adoración, vamos a hacer entrega a Dios de nuestras ofrendas. No os sintáis obligados, esto es un privilegio y una alegría para los miembros de nuestra Iglesia. Tampoco os sintáis impedidos, si queréis hacerlo, gloria a Dios. Pues entendemos que lo hacéis de corazón y os decimos que lo que vais a dar va a ser para la gloria de Dios, para ayudar a los necesitados, para la extensión de su reino, para la predicación del Evangelio y para todos los fines que una iglesia que se quiere ser fiel al Señor dedica a este dinero. Así que muchas gracias. Vamos ahora a hacer una oración por la ofrenda y después vamos a pedir a la comunidad de la Creu que de nuevo pasen aquí delante. Primero hacemos la oración, después pasáis aquí delante y los hermanos encargados repartirán las ofrendas. Si no encuentran a la persona... sí, ya está. Muy bien. Pues vamos a orar. Voy a pedirle a Maite y a Joan que pasen aquí delante y vamos a orar, que el Señor bendiga